Reciban un cordial saludo del grupo número 7 de parasitología con el tema de investigación formativa equinococosis. Los integrantes del grupo número 7 son Rojas María Belén, San Martín Damaris, Sinche Eric, Soto Yulisa y Emily Tapia. Quien les habla, Eric Sinche, abordará el tema de la introducción de los artículos científicos. Artículo número 1. Evaluación de una prueba de aglutinación de látex para el diagnóstico serológico de la equinococosis quística. La equinococosis quística es una zoonosis causada por el estadio larval de Echinococcus granulosus. Es una enfermedad endémica en muchos países ganaderos del mundo. En Sudamérica tiene gran prevalencia en países como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Perú. El Echinococcus granulosus en su estadio adulto se aloja en el intestino del perro, el cual elimina en sus heces huevos del parásito que contaminan pasto, agua y otros alimentos. En la actualidad, los métodos serológicos de diagnóstico más empleados son la prueba de ELISA, la HAI, la IFI, el ARCO5 y el inmunoblot. Artículo 2. Distribución y factores de riesgo de equinococosis quística humana en Aysén, en el periodo de 2010 a 2016. La equinococosis quística humana o hidatidosis es cosmopolita y muestra una mayor prevalencia en climas mediterráneos y templados de Asia, Australia y América Latina. En Chile es considerada una enfermedad endémica y en algunas zonas hiperendémica. Se encuentra entre las enfermedades zoonóticas de notificación obligatoria desde 1951. Es considerada una enfermedad desatendida y en nuestro país es un problema no resuelto. La incidencia de equinococosis atribuida exclusivamente a Echinococcus granulosus en Chile aumenta hacia el sur y se asocia al aumento de la población ganadera. Artículo 3. Genotipos de Echinococcus granulosus en hidatidosis humana alrededor del mundo. Revisión sistemática. La hidatidosis o equinococosis quística es una zoonosis parasitaria que afecta tanto a humanos como a otros mamíferos, los que se ven parasitados por la etapa larval de Echinococcus granulosus. Esta enfermedad, que se asocia con la pobreza y malas prácticas de higiene, se ha descrito especialmente en comunidades ganaderas. Sin embargo, los procesos migratorios han permitido que poblaciones expuestas e infectadas se diagnostiquen incluso en áreas geográficas en las que tradicionalmente no existe o no se reporta. Es una afección prevenible con medidas educativas, pero a pesar de ello, la Organización Mundial de la Salud la considera como una de las 17 denominadas enfermedades desatendidas. Artículo 4. Seroprevalencia de infección por Echinococcus granulosus en la población de Castilla y León. En España y en particular en Castilla y León, la hidatidosis es una zoonosis parasitaria más importante. Se presenta de forma endémica en amplias zonas de su territorio, originando un grave problema sanitario, económico y social. En nuestro medio, el ciclo biológico del parásito se mantiene principalmente por el perro, que actúa como huésped definitivo, y por el ganado ovino como un huésped intermediario. Artículo 5. Prevalencia de hidatidosis en bovinos faenados de Babahoyo. Las probabilidades de padecer equinococosis quística son muy altas. De acuerdo a los autores, esta se encuentra distribuida por diferentes continentes del mundo, pero quien más afectado es América del Sur, ya que en esta región se han evidenciado cerca de 2.200 casos. La presente investigación se enfoca en la ciudad de Babahoyo, donde no se conocen de trabajos relevantes que se relacionen con el ganado bovino, lo que hace que exista un desconocimiento de la enfermedad en este tipo de animales, por lo que se planteó como objetivo conocer la prevalencia de hidatidosis en los bovinos faenados, lo que convierte a esta investigación en un aporte significativo para la salud pública. Artículo 6. Estimación del impacto económico de la equinococosis quística en Chile y análisis de las posibles causas que han dificultado su erradicación. La equinococosis quística o hidatidosis es una enfermedad parasitaria de amplia distribución mundial producida por quistes del estado larval del platelminto Echinococcus granulosus. Esta enfermedad es la principal causa de hospitalización por enfermedad parasitaria en Chile. Los quistes se localizan preferentemente en el hígado y el tratamiento de elección es quirúrgico, lo que produce altos costos económicos y sociales. El estudio presentado tiene como objetivo estimar el impacto económico a nivel humano y animal que produce la equinococosis quística en Chile. Artículo número 7. Costos de la atención de pacientes con equinococosis quística humana en el Hospital de Niños en Lima, Perú, del periodo 2006 al 2010. La hidatidosis, quiste hidatídico o equinococosis quística es una zoonosis parasitaria, reconocida como un problema de salud pública trascendental que se presenta en zonas ganaderas del mundo.
Los hospederos definitivos y principales de Echinococcus granulosus son los cánidos domésticos o silvestres, que se infectan con el parásito al consumir vísceras crudas de los hospedadores intermediarios infectados con quistes hidatídicos que contienen protoescolides viables. Artículo 8. Vigilancia de la equinococosis quística en perros y niños en la provincia de Río Negro. La equinococosis quística o hidatidosis es una zoonosis parasitaria producida por un cestodo de la familia Taenidae, especie Echinococcus granulosus. Requiere de 2 hospedadores mamíferos para completar su ciclo de vida. En América del Sur, el hospedador definitivo de mayor importancia epidemiológica es el perro, donde se desarrolla la fase adulta o estrobilar, mientras que el hospedador intermediario de mayor importancia es el ovino, en donde se desarrolla la fase larvaria. Asimismo, cabras, cerdos y bovinos pueden estar involucrados en el ciclo del parásito. La equinococosis produce importantes pérdidas económicas. Artículo número 9. Evaluación de equinococosis canina en la zona de alta montaña en la provincia de Tucumán, Argentina. Estudio realizado en la provincia de Tucumán. Bajo su responsabilidad se encuentra la región de las cumbres calchaquíes del noreste de la provincia. Abarca los departamentos de Trancas, Tafí Viejo, Lules y Tafí del Valle. La principal actividad económica de esta zona es la cría de ganado. También se presentaron deficiencias en los servicios básicos. La población canina es elevada con un promedio de 4,8 perros con un peso no superior a los 20 kilogramos por domicilio, con las que las personas tienen una estrecha convivencia. Las faenas se realizan en el ámbito doméstico y no poseen infraestructura para el control de las mismas. Además, existe un importante desconocimiento sobre la equinococosis por parte de la población. Artículo 10. Exosomas y equinococosis quística, revisión sistémica. Equinococosis causada por diferentes especies de Echinococcus spp ha sido definida como una enfermedad desatendida, siendo equinococosis quística una de las más frecuentes debido a esta, entre otros, la carga sanitaria y la salud y costos económicos involucrados. El desarrollo de las técnicas de biología molecular y el conocimiento del genoma de E. granulosus han permitido la identificación de nuevas especies y genotipos dentro del género Echinococcus, que tiene aumento de la comprensión taxonómica y geográfica de la distribución y por sus huéspedes de esta parasitosis. Siguiendo con la exposición de la investigación, yo les voy a presentar los materiales y métodos. Mi nombre es Damaris San Martín. Del artículo 1 se realizó un estudio transversal durante el año 2004 en 4 etapas diferenciales: selección de sueros humanos para ser utilizados como controles, preparación de antígenos hidatídico, en la que se hizo la obtención de quistes hidatídicos, diálisis y liofilización de líquidos hidatídicos, cuantificación de proteínas del antígeno hidatídico y control del antígeno hidatídico, la preparación de la técnica de la aglutinación de látex y determinación de la eficiencia diagnóstico de la prueba. Artículo 2. Diseño del estudio basado en datos secundarios correspondientes a los egresos hospitalarios relacionados a la equinococosis quística humana en la región de Aysén entre los años 2012 y 2016. Se utilizaron datos sociodemográficos como población por comuna e índice de pobreza multidimensional que mide educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social. Como factores ambientales se utilizaron los datos de precipitación y temperatura. Los métodos de análisis se realizó estadística descriptiva y análisis de correlación de las variables sociodemográficas y ambientales. Se realizaron regresiones de Poisson y se construyeron mapas de riesgos basados en el modelo de Besag-York-Molly. Artículo 3. Se realizó una búsqueda sistémica de literatura relacionada en las siguientes fuentes: WOS, Envase, Medline, Scopus, Trip, Database, Vireme, S-Cielo, Lilacs, IBEX y OEPS, OMS. Además, se realizó una búsqueda de referencias cruzadas de forma manual. Se extrajo información de cada estudio incluido, independientemente de que estos fueran de muestras humanas exclusivas o incluyeran humanos y otros hospedadores. Se utilizaron estadísticas descriptivas. Artículo 4. Para el presente estudio se recogieron 4.824 muestras de sueros procedentes de 4.824 personas que se eligieron de forma aleatoria según la pirámide de población, constituyendo una muestra representativa de la población de las 9 provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Las muestras de suero se mantuvieron congeladas a una temperatura de 20 grados centígrados hasta el momento de su utilización. 5. Para la realización del trabajo investigativo se contó 500 bovinos procedentes de diferentes regiones del país,
Se seleccionaban al azar 20 animales diariamente en el momento del sacrificio. La identificación de los quistes se lo realizó de manera macroscópica, analizando así los órganos que son afectados por estos, de los cuales tenemos hígado, pulmones y riñones, por los cuales el parásito tiene mayor apetencia de localización. Las vísceras fue los conservados para estudiarse posteriormente con exámenes de laboratorio más específicos. Artículo 6. Se realizó una investigación sistémica cualitativa que resume y analiza la información disponible en publicaciones e informes emanados por los organismos estatales competentes, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Estadística, Servicio Agrario y Ganadero, entre otras. Para la estimación del impacto económico se consideraron 17 días promedio de hospitalización, una única intervención quirúrgica, exámenes de imagen y de laboratorio, los costos públicos y privados de cada uno de estos exámenes, así como todo el procedimiento médico correspondiente. Artículo 7. El estudio correspondiente a una investigación descriptiva retrospectiva. La recolección de datos se realizó en el Instituto Nacional de Salud del Niño, que se sitúa en la Avenida Brasil, distrito de Breña, Lima, Perú. El estudio incluyó el total de historias clínicas de pacientes con diagnósticos de equinococosis quística humana en el INSN en el periodo 2006-2010 y se excluyó del estudio las historias clínicas que no registraron un diagnóstico de equinococosis quística humana, así como también las historias clínicas que fueron depuradas, ya que los pacientes al tener la mayoría de edad dejan de ser atendidos en el INSN. Artículo 8. El área endémica en donde se desarrolla el programa de control abarca 120.013 kilómetros cuadrados e incluye a los departamentos de Bariloche, Pilcanilleu, Norquinco, 25 de mayo, 9 de julio, Balcheta y El Puy, en donde la producción ovina es la más importante actividad ganadera. Se registraron todos los casos ocurridos en niños de 0 a 14 años en el periodo de 1996-2010. Tanto los diagnosticados en encuestas ultrasonográficas en poblaciones aparentemente sanas como los diagnosticados por aparición de síntomas que requirieron la internación. Todos los casos fueron estudiados epidemiológicamente. Sus sitios probables de exposición fueron georreferenciados. Artículo 9. Área de estudio. Se estudiaron localidades de Ancajulí, Anfama, Chaquibil, La Hollada, Malamala y San José de Chaquibil, con una altitud de entre los 120.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar, donde se residen 844 habitantes que conforman 174 familias. Muestras de materia fecal. El periodo en el que se recolectaron las muestras fue entre 2010 y 2013. Estas se tomaron del ambiente muestras de materia fecal de los perros previamente a ser desparasitados y luego de 2 años de tratamiento mensual con praziquantel. Se obtuvieron 103 muestras. Se les colocó una etiqueta con datos del animal y el propietario para identificarlo en caso de existir una muestra positiva. Desparasitación. Los perros fueron tratados con praziquantel con una dosis recomendada de 5 mg administrada cada 30 días por vía oral. Artículo 10. Esa revisión sistémica se llevó a cabo siguiendo las directrices de la declaración meta-análisis de los estudios observacionales de epidemiología. Fuentes de datos, TRIP Database, Cielo, WOSMEDLINE, Envase y Scopus. Criterios de elegibilidad, estudios relacionados con la S en cualquier tipo de hospedador y el estado del parásito sin restricción de idioma, publicados entre 1966 y 2021. Variables, año de publicación, origen geográfico, especie aislada, ubicación de exosomas. Se identificaron inicialmente 42 estudios. Reciban un cordial saludo, mi nombre es María Belén Rojas y a continuación explicaré los resultados. Artículo 1. Se encontró que la prueba de látex evaluada tiene una sensibilidad de 97.5%, una especificidad de 90%, valor predictivo positivo de 90.7% y valor predictivo negativo de 97.3%. Se encontró que hubo reacción cruzada en sueros de pacientes con cisticercosis y fasciolosis. No se evidenció reacción cruzada con sueros de pacientes con la toxoplasmosis, teniosis, enfermedad de Chagas y malaria. La reproductibilidad y repetibilidad de la prueba realizada en los laboratorios de Junín, Ayacucho y Lima fue del 100%. Artículo 2. Entre los años 2010 y 2016, las notificaciones y los egresos hospitalarios se han mantenido relativamente constantes. En 2012 y 2015 se reporta un total de 395 egresos hospitalarios, mientras que se notificaron solo 184 casos. Se encontró una correlación positiva entre la población humana y la magnitud de población ovina, entre las precipitantes y la temperatura, y una correlación negativa entre el índice de pobreza multidimensional y el índice de urbanización. En el análisis de egresos hospitalarios, con excepción del índice de urbanización, todas las variables independientes, tanto las sociodemográficas como las ambientales, participaron en explicar los egresos hospitalarios. Artículo 3.
Se identificaron 701 artículos relacionados, 62 cumplieron los criterios de selección, representando 1.511 muestras. La evidencia existente fue publicada entre 1994 y 2019 y proviene principalmente de Irán. El método de secuenciación más utilizado fue amplificación por reacción de polimerasa en cadena más secuenciación tipo Sanger con genotificación del gen COLX. Los genotipos identificados con mayor frecuencia fueron G1 y el complejo G1 sobre G3. Artículo 4. Se detectaron anticuerpos de clase IgG frente a Echinococcus granulosus en el 3.40% de los sueros estudiados, oscilando entre el 1.26 y el 7.10% de la provincia de origen. La seroprevalencia de anticuerpos aumentaba significativamente con la edad. No se observaron diferencias estadísticas significativas entre las sobreprevalencias halladas en mujeres y en varones. Artículo 5. La incidencia de hidatosis se evidencia que de 500 muestras tomadas, 6 de ellas dieron positivo, lo que representa el 1.2% de la incidencia de esta enfermedad. La hidadosis solo se evidenció en los hígados de los bovinos. El sexo predominante de esta enfermedad fueron las hembras y la raza predominante la mestiza. De acuerdo con los datos observados, los casos positivos presentados son provenientes de la ciudad de Salcedo con un caso, Ambato con un caso, Caluma con 2 casos, Santo Domingo con un caso positivo y Pillaro con un caso. Artículo 6. Con el análisis de los datos estadísticos sobre la prevalencia de la enfermedad con las diferentes regiones de Chile, se obtuvo que en el año 2012 un aproximado de 690 personas fueron sometidas a cirugía, multiplicando cada valor unitario por el número de exámenes promedio. El costo de tratamiento quirúrgico son todos sus exámenes y procedimientos en el sistema público y privado de un valor estimado de $2.678 y $7.379. Estos datos se les suma el costo de licencias médicas, déficit de producción por días no trabajados, costo del tratamiento quirúrgico por extracción de quistes, pérdidas de animales y humanos. Todo este análisis nos da una estimación de pérdidas totales producidas por hidatosis a nivel humano y a nivel animal, $14.35 millones cada año. Artículo 7. El costo total de un número de 143 pacientes diagnosticados con equinatosis en el INSN durante el periodo 2006-2010 fue de $130.741. De acuerdo a la demanda de la atención por equinatosis en el INSN, el 76.9% fueron transferidos de otros nosocomios del interior del país para la atención especializada, mientras que los pacientes de procedencia inmediata a Lima metropolitana correspondieron al 23.20% y acudieron sin diagnóstico previo. Artículo 8. Se obtuvieron 571 muestras de material fecal canino de 278 UE. 37 muestras resultaron positivas con acopro ELISA sobre W. Ello hizo un total de 241 UE negativas y 37 UE con transmisión presente. Las mayores prevalencias de UE infectadas se ubicaron desde la región cordillera hasta la meseta central de la provincia en el área Ingeniero Jacobi Machichao. Artículo 9. De 41 muestras de material fecal canino fueron positivas para antígenos Echinococcus sp. Los resultados encontrados de cada localidad demostraron que todo el porcentaje de positividad fue superior al 30%. Y en 4 lugares osciló entre 47.1% y 66.7%. En las localidades de Chaviquil y San José de Chaviquil se realizó un nuevo estudio de coproantígenos a los 2 años, obteniéndose un porcentaje de positivos del 10% y 11.1% respectivamente. Finalmente tenemos el artículo 10, que en la selección de estudios se recuperó un total de 42 estudios en la muestra realizada. De estos quedaron 14 artículos por evaluar elegibilidad por lectura de texto completo. Se realizó un análisis de profundidad de los estudios seleccionados, luego se realizó lo que llevó a la exclusión de 2 estudios basados sobre los criterios de revisión. Finalmente, 2 estudios corresponden a la muestra de estudio de esta revisión. Características de los estudios: todos los estudios analizados fueron informes o series de casos que representan más de 200 muestras de humanos y animales. Síntesis de los resultados: la mayor proporción de artículos fue publicada durante el periodo 2019-2021. El país con el mayor número de publicaciones fue China. Y las muestras utilizadas provenían principalmente de humanos y ovejas infectadas. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Julissa Soto y les voy a hablar de las discusiones. Artículo 1. La prueba de aglutinación de látex estandarizada en el presente trabajo con antígeno procedente del líquido de quistes hidatíricos de ovinos. La prueba obtuvo un buen rendimiento en sensibilidad, especificidad y valores predictivos por encima del 90%, siendo estos resultados dependientes de los principales factores que influyen en las respuestas del huésped a los antígenos del quiste hidatírico que lo constituyen: la cepa de parásitos, la inmunocompetencia del huésped, el órgano parasitado, la fertilidad del quiste, la viabilidad de las larvas y la integridad de la membrana germinativa.
La localización de los quistes, hígado, pulmón y corazón no afectó la sensibilidad a la prueba. Artículo 2. Aysén sigue siendo hoy una zona de alta prevalencia de equinococosis. En 2019 se registraron 679 egresos hospitalarios, equivalente a una tasa de 600 egresos por 100.000 habitantes. 10 defunciones para el periodo 2011-2017, equivalente a una tasa acumulada de 9,7 defunciones por 100.000 habitantes. 509 ENO en el periodo 2011 al 2018, equivalente a una tasa acumulada de 490 casos por 100.000 habitantes. En el periodo analizado 2010-2016, Aysén presenta casi el doble de egresos que de notificaciones. Este es un hallazgo que, aunque llamativo, es una expresión del importante subreporte de casos que se ha estimado en 56,2% para todo Chile. Los resultados muestran que el riesgo de equinococosis de esta zona es entre estos dos y 19 veces el riesgo esperado para su población. Artículo 3. Existen solo 3 RS en la que se reportan resultados referentes a caracterización genética de equinococosis quística o hidatiddosis. En una de ellas se analizan datos de artículos primarios con resultados en diferentes hospederos, como es el caso de Cadavatán. Otra en la que solo se analizaron estudios con muestras humanas provenientes de Irán, 21 estudios, 559 muestras, y un tercero que reporta los resultados observados en artículos provenientes solo de Sudamérica con resultados en humanos y animales. Por lo tanto, los aportes de esta RS son cubrir información de todo el planeta con un enfoque en hospederos humanos y además contar con el mayor número de información de genotipificaciones en relación a lo ya conocido. Artículo 4. La región mediterránea todavía se considera un foco endémico de hidatidosis. En España, la incidencia de la hidatidosis tiende a disminuir desde unas tasas de incidencia de 2,52 casos por 100.000 habitantes en 1985 hasta tasas de 1,01 por cada 100.000 habitantes. En 1996, último año en el que la hidatidosis se consideró una enfermedad de declaración obligatoria en España, aunque lo continúa siendo a nivel de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Los estudios realizados en diversas zonas geográficas reflejan una gran variabilidad en la seroprevalencia frente a R-nucleosos. Oscilan entre 0,3 en Oman, 12,8% en Chile. El método analítico utilizado influye en los resultados, ya que cada técnica posee una sensibilidad y especificidad inherente al método. Artículo 5. La investigación realizada en 500 bovinos faenados en el camal municipal de la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, la incidencia de hidatidosis fue de 1,2%. Este resultado se compara con datos de incidencia de las plantas faenadoras locales de La Tacunga y Saquicilí, así como de otros países, entre ellos Argentina, Perú, México, Chile, obteniendo una variación en la incidencia de hidatidosis entre este estudio y otros de diferentes regiones de América del Sur, de 1,2% a un 22% y de 0,4 a 4,5% en bovinos y cerdos analizados. Comportamiento importante para las acciones preventivas a tomar en la salud pública ecuatoriana. Artículo 6. Se compara los costos que produce el tratamiento de la hidatidosis con otros tratamientos con el trasplante renal, tratamiento de la hepatitis B, tratamiento por consumo de alcohol y drogas. Esta comparación resalta el gran costo a nivel personal que significa la hidatidosis en Chile, destacando que esta estimación corresponde al costo mínimo en el sector público sin considerar ningún tipo de complicación, costo de tipo psicológico o social. En esta jerarquía de costos se menciona otra importante enfermedad infecciosa como la neumonía adquirida en personas de 65 años, que aparece con un costo total de 622 millones. Artículo 7. El costo promedio total según el tipo de pacientes son más elevados en aquellos que han sido hospitalizados e intervenidos quirúrgicamente. Esto se debe a que el costo de farmacia eleva el costo promedio total y que los pacientes pueden sufrir algún tipo de complicación postquirúrgica, donde requiere mayor tiempo de hospitalización, además de que el costo farmacia es uno de los más altos. El costo por intervención quirúrgica, dependiendo del número de cirugías que se haya requerido, eleva aún más los costos. Artículo 8. Las áreas geográficas de mayor riesgo continúan siendo las ubicadas al oeste y centro de la provincia, incluyendo Comayo, Pilcanilleu, Ñorquinco e Ingeniero Jacobaxi, y sus áreas rurales, en la región de la meseta patagónica. Las localidades en el Boslón y Bariloche, en la región cordillerana, presentaron una ocurrencia mayor que su media histórica en casos. Estas regiones presentan condiciones ecológicas que favorecen la sobrevida de los huevos de granulosos. Las condiciones sociales, culturales y económicas asimismo generan un ambiente epidemiológico que favorece el sostenimiento del ciclo de transmisión. Artículo 9. El número de muestras analizadas no fue elevado debido a las dificultades que presenta la zona. El empleo de la técnica de ELISA para la detección de coproantígenos demostró ser una herramienta importante para evaluar la desparasitación canina, aspecto fundamental en el control de la equinococosis.
Además, constituye un procedimiento de bajo costo que permite hacer estudios ambientales en áreas extensas y lugares de difícil acceso. Los resultados obtenidos en este estudio sobre la contaminación ambiental con Echinococcus sp observados en alta montaña pueden asimilarse con los porcentajes de Echinococcus canina detectados por arecolina en la región patagónica de Argentina durante los periodos iniciales de los programas de control. Estos datos preliminares muestran una situación alarmante en cuanto al riesgo que tiene la población de enfermar. Artículo 10. Los exomas y otras vesículas extracelulares pueden ser utilizados por el parásito y los huéspedes en el resultado de una infección. Puede funcionar transmitiendo señales entre parásitos, del parásito al huésped o del huésped al medio ambiente para presentación de antígenos y otros aspectos de la defensa del huésped. El sesgo de publicación se minimizó mediante el uso de diferentes fuentes de información y estrategias de búsqueda rigurosas en cada uno. Información del sesgo se minimizó mediante la extracción e interpretación de datos por diferentes observadores. No se usó ninguna exclusión por idioma y no se aplicaron evaluaciones. Soy Emily Tapia y a continuación les explicaré las conclusiones. Artículo 1. Se recomienda el uso de la prueba de aglutinación de látex para el diagnóstico serológico de rutina de la equinocoquiasis quística como prueba de descarte en regiones endémicas del país. Además, podría utilizarse como prueba de tamizaje en estudios epidemiológicos debido a que la sensibilidad fue evaluada con sueros procedentes de pacientes hidatídicos con las diferentes regiones endémicas del Perú como Puno, Junín, Huancavelica, Lima, Tacna, Cerro de Pasco, Ayacucho e Ica. Artículo 2. Aysén es una de las regiones con más alta prevalencia de equinocoquiasis quística en Chile. Nuestro análisis muestra una alta tasa de subnotificación. Sin embargo, el análisis de los egresos hospitalarios mostró las mismas tendencias que las notificaciones. Los factores más importantes para explicar la diferencia local de los casos fueron los factores de poblaciones humanos y ovinos, en probable asociación con la magnitud de la población de perros, la condición de temperatura y precipitaciones y la población multidimensional. Artículo 3. En conclusión, estos hallazgos mejoran nuestra comprensión acerca de la diversidad genética de la Echinocoquiasis granulosus. Sin embargo, es necesario implementar estudios exhaustivos para comprender mejor la caracterización morfocuantitativa del perfil genómico a través de la aplicación de diferentes enfoques bioinformáticos de secuenciación de mitogenomas para una mayor resolución del genotipo y clasificación. Identificar de nuevos candidatos diagnósticos. Estos datos aumentan el potencial para identificar vacunas y tratamientos dianas. Pueden ayudar en el desarrollo de la estandarización de técnicas de biología molecular para la identificación de regiones en el genoma y o proteínas de utilidad para el diagnóstico selectivo y sensible de la infección por equinocoquiasis granulosus. Artículo 4. La prevención es una infección. La prevalencia de una infección por equinocoquiasis granulosus es todavía elevada en nuestro medio, aunque los datos referentes a casos de hidatidosis declarados indican una tendencia a disminuir. Parece importante tener en cuenta estos resultados, ya que aun a pesar del esfuerzo realizado en el control de la enfermedad, persisten una seroprevalencia elevada entre la población sana y que la disminución de la vigilancia en las medidas preventivas produce un rápido aumento en el número de los casos, como ha ocurrido en otros países. Artículo 5. De acuerdo con los datos presentados, se concluye que la mayor incidencia según la edad de animales que se faenaron desde enero hasta marzo del 2020 fue en hembras bovinas mayores de 2 años, con un 0,67%. La mayor incidencia de acuerdo a la raza fue la mestiza con un 6,53%. La prevalencia por procedencia fue mayor en aquellos que venían de Caluma con un 3,83% y el absceso hepático demostró un mayor porcentaje en relación a los demás órganos, siendo ese representado por el 34,81%. Artículo 6. La estimación del costo total que produce la hidatidosis en nuestro país se observó sumado las pérdidas producidas a nivel humano y animal, lo que nos dio una cifra anual de 14,35 millones
de dólares. El trabajo presentado al estimar el costo económico que produce la hidatidosis en Chile actualiza los análisis acerca de su impacto y entrega una nueva información que podría ser muy útil para mejorar las actuales campañas de control y vigilancia epidemiológica de esta enfermedad en dicho país. Artículo 7. El estudio reportó que el costo de 143 pacientes diagnosticados con equinococosis quística para el periodo del estudio fue de $130.743,1. El costo promedio fue mayor en pacientes hospitalizados con cirugía, siendo de $914,3, seguido de pacientes hospitalizados sin cirugía de $298,7 y de pacientes sin hospitalización $88,1. El costo más alto respondió a farmacia de un 53,7% del costo total, entre lo que involucra materiales de sutura, fluidoterapia y preanestésicos. Artículo 8. En la actualidad, para la vigilancia de la epidemiología de la equinococosis quística se disponen las nuevas estrategias basadas en tecnologías de mayor sensibilidad y especialidad, como la de PCR, las que deberían ser incorporadas en un futuro cercano al programa de control, en una estrategia de control de focos. Artículo 9. La determinación del porcentaje de materia fecal contaminada permite saber si la desparasitación se realiza en los tiempos establecidos, la efectividad de las mismas y si es continua la provisión de antiparasitarios en la población canina. Por otro lado, la participación activa del personal de los centros de atención es fundamental para la ejecución del programa de control. Se requiere un desarrollo sostenido y planificado de actividades de control en la provincia. Sería importante realizar el estudio en otras localidades de la región a efectos de evaluar si los resultados son análogos a la de Chaquivil y San José de Chaquivil, lo que significaría un accionar efectivo del programa de control de la equinocoquiasis. Artículo 10. La evidencia disponible de los exomas y la CE es escasa y está disperso en unos pocos artículos de reducida casuística, que hace difícil sostenerlo, basado en un nivel adecuado de evidencia y la generalización de las conclusiones. Gracias por su atención.